Oh Señor Jesús, buenos días hermanas. Nos toca Alimento Diario, la lectura de esta semana. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Tema, seguir el Espíritu para concluir la obra de Dios por nuestro hermano Pedro. Semana 4, día lunes. La lectura bíblica es 2 Corintios, capítulo 3, versículo 5, Gálatas 1, versículos 8 al 9 y versículo 13 al 14. Del mismo Gálatas, el capítulo 3, del 23 al 27, y Filipenses capítulo 3, versículo 8 y 9. El versículo para leer con oración es Gálatas 3:22 y capítulo 1, versículo 15 al 16, que dice así, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Oh Señor Jesús, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Gracias, Señor, por esta promesa que es por la fe. Esta promesa, Señor, que es de Jesucristo, Señor Jesús, y fue dada a los creyentes. Gracias, Señor, porque esta promesa es para todo aquel que cree, Señor. Oh, Señor Jesús, porque usted nos llamó por su gracia, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor. Señor Jesús, y esta promesa, Señor, es para predicar también a los gentiles. Oh, Señor Jesús, a toda persona, Señor, que necesita de ti. Señor Jesús, oh Señor Jesús, gracias Señor. Señor Jesús, porque usted nos llamó para servirle, Señor, por fe y por gracia. Señor Jesús, usted nos dio la libertad. Señor Jesús, que hemos recibido, Señor, en Cristo Jesús. Oh Señor Jesús, amén. Señor Jesús. Seguir el Evangelio de la gracia de Cristo. El que antes nos perseguía, ahora predica la fe. Es el título del mensaje de esta semana. En él conoceremos un poco la trayectoria del apóstol Pablo y su advertencia a los Gálatas a no sucumbir a la presión de los judaizantes, sino a permanecer firmes en su fe en Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 al 9. Para disuadirlos, el apóstol narra su propia experiencia en el judaísmo, cómo perseguía a los cristianos y fue transformado por el Señor. Versículos 13 al 14. Pablo hablaba con autoridad porque tenía un historial sólido en la religión judía. Sin embargo, testificó que Dios lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia, tal como lo hizo con vosotros. Versículo 15. Esto nos deja una advertencia. No debemos servir a Dios basándonos en nuestra propia capacidad, para que no nos sometamos nuevamente al yugo de la ley. Así que sirvamos a Dios por la fe y la gracia y la libertad que hemos recibido en Cristo. En el libro de Gálatas, Pablo resalta cómo se destacó entre sus pares, porque los judaizantes procuraban confundir a los hermanos gálatas, intentando llevarlos de nuevo a la práctica de la circuncisión, y menospreciaban la palabra que hablaba el apóstol. Gálatas, capítulo 1, versículo 13 al 14. Pablo comprendía bien ese estilo de vida, porque era celoso de la ley de Moisés y de la tradición de sus padres. Había sido un fuerte opositor de la iglesia y ahora sufría la persecución de los judaizantes, quienes interferían en su trabajo, distanciando a los cristianos del punto central de la salvación, la fe en Cristo. Para disuadir a los Gálatas, Pablo presentó su testimonio personal de devoción al judaísmo antes de su conversión. Mostró cómo Dios transformó su vida. Esto es una advertencia para aquellos que quieran seguir el camino contrario, como fue el caso de los Gálatas, quienes fueron tentados a adoptar tal práctica, alejándose de la palabra de Pablo y del Evangelio de Cristo. El apóstol quería evitar que los hermanos sufrieran por seguir el camino equivocado que él mismo había tomado en el pasado. A los romanos, Pablo les revela su origen étnico. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado,
pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Romanos capítulo 11, versículos del 1 al 7. No fue el Señor quien rechazó a su pueblo. De hecho, fue Israel quien lo rechazó a él. Por amor, el Señor preservará un remanente que será salvo, no por las obras de la ley, sino por la elección por la gracia. En el tercer capítulo de Gálatas, Pablo pregunta, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera verificar la justicia fuera verdaderamente por la ley, se ve aquí que la ley no puede dar vida al hombre y no tiene capacidad para tratar con la carne. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Versículo 22. La ley solo sirvió de ayo para conducirnos a Cristo, para que en Él fuésemos justificados por la fe. Esto significa que habiendo venido Cristo ya no permanecemos sujetos al yugo de la ley, porque somos hijos de Dios por la fe. Gálatas capítulo 3, versículos del 23 al 27. Y no hay distinción entre los que creen. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas capítulo 3, versículos 28 al 29. Pablo escribe a los filipenses porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Capítulo 3, versículo 3. Él afirma que más que nadie también podría confiar en la carne, pero lo que para él es ganancia lo consideró como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo, para ganar más de Cristo y ser hallados en Él, no por medio de la justicia propia que viene de la ley, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Versículo 8 al 9. Querido lector, volver a la práctica de la ley hoy significa confiar en la carne en busca de justicia propia, proveniente de la ley humana. Incluso podemos considerar que no tenemos ese problema porque no somos judíos. No obstante, cada vez que nos consideramos capaces de hacer algo por Dios, estamos siguiendo el mismo principio. Cuando reivindicamos nuestro currículo o posición en la iglesia, actuamos desde nuestro hombre natural. Algunos podrían decir, ¿sabe cuántos años llevo en la vida de la iglesia? O bien, he leído la Biblia varias veces, soy competente en la administración de la iglesia y tengo amplia experiencia en ministrar mensajes. El Señor nos advierte que todo esto significa confiar en la carne. Hoy nosotros que estamos dentro de los muros de Jerusalén, bajo el gobierno de Dios, debemos confiar en la palabra del Señor y en su poder. Así que no confiemos en nosotros mismos. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 5. Amén.